Cordial saludo para todos. Espero que se encuentren muy bien. Somos el grupo 18 del curso de Psicología Política de la Universidad UNAD, abierta y a distancia. Mi nombre es Mayra Alejandra Petro Gámez y en este tiempo vamos a dar respuesta a la interrogante que nos presenta el curso en la fase 3, que es ¿qué comportamiento sociopolítico ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia? Entonces doy inicio a mis compañeras que se presenten y empecemos a dar respuesta a este interrogante. Bueno, mi nombre es Andrea y pues iniciaremos que existen diferentes definiciones y miradas epistémicas sobre la psicología política, ya que es muy importante y se presentan en los diferentes ámbitos académicos como una disciplina muy importante en lo que es el trabajo que se propone articular una serie de definiciones sobre esta manera un poco conocida y un poco difundida. En este caso hablaremos de lo que es realizar el análisis que contribuye al conocimiento y crítica de esta realidad, entrelazando lo que es la disciplina la psicología en sus más amplias definiciones y alcance. La política es como incorporar un análisis en las producciones disciplinares de lo que es la economía y la sociología. Pues también se puede decir que es muy importante porque es lo que nosotros diariamente pues estamos viviendo. Entonces, iniciamos. ¿Qué comportamiento sociopolítico ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia? Entonces, daremos solución a esto. Entonces tenemos que una de las características de en Colombia contemporánea es la violencia que se presenta en muchos ámbitos de la vida nacional y un poco conflicto interno armado que tiene ya casi 4 décadas de duración en proceso de creciente y de profundización. Entonces tenemos que la primera pues que se debe a la igualdad de la tierra y la falta de espacio para la participación política. Esto es muy importante porque en ella abarca lo que es la violencia y la lucha armada. También como consecuencia de este conflicto son responsables de varios abusos de los derechos humanos y violaciones al desarrollo internacional y humanitario. Estos delitos que asociamos del conflicto colombiano han marcado el presente y el futuro de nuestra sociedad. Continuamos con la respuesta al interrogante de nuestra compañera Jamie. Buenas tardes. Mi nombre es Jamie Paula Rodríguez. Con respecto al interrogante, ¿qué comportamiento sociopolítico ha instituido por el conflicto armado en Colombia? Yo pienso que el comportamiento político es una rama de la ciencia que se encarga de estudiar, explicar y analizar las conductas que relacionan a las personas a través de sus manifestaciones. Hablando un poco del conflicto armado en Colombia, es un hecho que ha surgido por más de 60 años, siendo esta la causa de la crisis en el país, donde nuestra guerra ha sido asimétrica, donde los pueblos o comunidades fueron expuestos a violencia física, psicológica y sexual al salir de sus pueblos sin saber a un mundo oscuro que les esperaba, lo cual este motivo se convierte en un fenómeno social que más ha generado conflicto en la nación. Además, desde mi punto de vista, pienso que es muy importante tratar esta pregunta, ya que nos permite indagar un poco más sobre lo que ha sido el comportamiento político dentro del conflicto armado y lo cual también es el impacto y las consecuencias, ya que las personas que lo han vivido han comprendido que si la conducta política ha desencadenado varias variantes, sobre todo en el modo en que la sociedad es regida, ya que es regida a través del poder. La política influye en algunas personas a través del poder, la cual algunos de esos comportamientos han sido instituidos en este país de Colombia, entre los cuales están el régimen socialista, la cual siempre busca la cooperación planificada y la organización basada en la riqueza y la justicia social.
Muy buenas tardes, compañeros. En este caso, le voy a hablar un poquito de lo que han comentado mis compañeras. Y es claro decir que, en efecto, a nuestro país lo que más ha afectado el conflicto armado ha sido la pobreza y que hay menos educación. La violencia en nuestro país ha sido perpetrada más que todo en los menores de edad. Por eso ha sido, pero todo esto ha sucedido por la falta de educación y de oportunidades que ha conllevado a que muchos jóvenes les dé depresión, muchos jóvenes les den ansiedad, muchos roban, hay por eso también trastornos de salud mental, llevando a la sociedad a causar violencia, pero esto también ha sido en decadencia hace más de 50 años, porque los gobernantes se han dedicado a de pronto a profundizar en otras obras y no en realidad en Colombia a la educación y a la salud. Entonces, esto lo que ha generado es un conflicto armado en general en nuestro país. Para continuar un poco desarrollando esta interrogante, sabemos que el conflicto es inevitable, ¿cierto? En todas sus formas, en todos sus niveles, puesto que estamos expuestos a una interacción social. Ese roce, esa interacción, esa participación con las demás personas es un campo a que se creen a veces diferencias. Pero en cuanto al conflicto armado que vive nuestro país, ha sido el conflicto más largo de la historia y que ha dejado un sinfín de víctimas, de personas con secuelas irreparables, lo que ha ocasionado que la búsqueda de la paz en estos momentos ha sido un objetivo del Estado lastimosamente infructuoso, no se ha podido dar a través de varios intentos de negociación de la paz con las guerrillas, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pero no han tenido ningún éxito cuando esos diálogos se dieron en el Caguán en el 97 durante la administración del presidente Pastrana. Lastimosamente, todos esos esfuerzos fueron fallidos, pero sabemos que la búsqueda de la paz ha sido una meta del Estado en sí y de todos, pero lamentablemente no se ha dado por muchos factores. Y este esfuerzo para alcanzar esa paz y para traer un desenlace, ¿sí?, del posconflicto a la sociedad y que nos ayude a entender y a traer un cambio en nuestro país en el futuro, incluyendo en todos los niveles, tanto si nosotros sabemos que en nuestro país se da la paz, la solución al conflicto armado, eso va a traer mucha solución en los niveles legales, políticos, sociales y culturales que serían que generen, que bajen los índices de violencia, ¿no? Y que no se vuelvan a reincidir ni actuar en estas mismas grados de violencia, que por eso fue que también se dio la violencia de la desmovilización de las guerrillas, puesto que bajo la modalidad hicieron otros grupos armados o bandas criminales que hoy se le conoce como BACRIL, y a través de esa nueva figura armada se dio otra vez la violencia en Colombia de otras maneras. Entonces ha sido un conflicto de mucho impacto para muchas personas, y el impacto sociopolítico que ha generado ha sido todas las víctimas que han quedado de ese conflicto, las personas que han sido arrancadas prácticamente de sus familias, les ha sido quitada la vida, falsos positivos que han sido quitadas de manera violenta en guerras, paz, asesinatos, y han sido de verdad muy crueles
ver cómo los entornos familiares se han destruido por eso, ¿no? La ausencia de las energías que impulsen a que haya un cambio ha sido en vano. Entonces, ha habido una carga emocional y esto ha impactado mucho a las personas, a las familias, y eso ha sido ese impacto que ha producido. Ha producido un impacto económico, ¿cierto? Muchos estigmas en la sociedad, y la política ha quedado, y el ámbito del poder ha quedado totalmente sin ninguna credibilidad. Entonces es necesariamente que se reviertan esos niveles de conflicto. Esa es mi opinión con respecto a la interrogante. Cordial saludo, mi nombre es Caterina Lorena Rodríguez Pineda, soy estudiante de psicología, vengo a hablar sobre el comportamiento sociopolítico que ha sido constituido por el conflicto armado en Colombia. Estos conflictos han perjudicado a millones de personas de muchas formas, entre ellas causando la muerte de civiles y exponiendo a quienes logran sobrevivir a mutilaciones, torturas, violaciones, desaparición forzada y otros abusos graves. También podemos decir la aparición de guerrillas, grupos paramilitares y delincuencia organizada, de carteles de narcotráfico y bandas criminales, grupos armados organizados, instauración y guerra contra el narcotráfico, aumentó la corrupción y de la minería ilegal. También podemos decir la población civil de las regiones afectadas por los enfrentamientos armados en Colombia sigue estando expuesta a actos de violencia como homicidio, ataque directo, secuestros forzados. Muchas personas se ven obligadas a huir y abandonar sus pertenencias. También podemos decir agresividad, bajo rendimiento escolar, sentimiento de culpa, poco capacidad para sentir alegría. Estas son algunas de las huellas psicosociales que deja el conflicto armado en niños y adolescentes colombianos que lo han padecido directamente o que han estado vulnerables a él. Muchas gracias. El micrófono, Manny. Bueno, desde el punto geopolítico ha afectado algunas regiones más que otras. Podemos decir que el conflicto armado en Colombia se ha dado por los diferentes vertientes armadas ilegales compuestas por grupos guerrilleros como la FARC, M-19, el ELN, los diferentes grupos de autodefensa paramilitares, los grupos armados de los diferentes carteles de drogas y las bandas criminales. Estas tres vertientes enfrentadas son por las Fuerzas Armadas del Estado, que es el Ejército y la Policía. Pero durante todo este tiempo hemos venido creciendo en un país donde la paz se ha convertido en una utopía, afectando diferentes aspectos sociales de desarrollo en el país durante todo este tiempo. Es que para concluir podemos decir que hemos aprendido a crecer en medio de una guerra, aprendiendo a vivir en el medio y que somos unos sobrevivientes. Con esto damos por concluido esta reunión con el interrogante de comportamiento sociopolítico, así por el comportamiento sociopolítico, como ha sido instituido por el conflicto armado. Que tengan feliz tarde. Gracias, hasta luego. Gracias, compañera, hasta luego. Gracias.